Porque en la época que él escribió, estamos hablando de 1890 a 1930 más o menos, se llama la época victoriana, cuando Freud escribió el orden mundial, o la estructura cultural en la que él escribió, era muy patriarcal y garantizaba un neuroticismo. Por eso todos los trastornos que él veía más que todo eran o psicóticos, porque son biológicos, o neuróticos. La cultura produce trastornos mentales. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante, cómo que la cultura produce trastornos mentales. La cultura en la que escribió Freud básicamente producía neurosis. Por eso es que él hace psicoanálisis. Por eso es que él crea el psicoanálisis basado en la neurosis. Pero sí él comenzó a encontrarse un poco algunos estados límites que eran muy poquitos. Él los llamó perversiones. Lacan los va a llamar también perversiones, porque de todas formas ustedes van a entender que Jacques Lacan es el más freudiano de todos. Jacques Lacan lo que propone es devolverse a Freud. Pero de todas maneras él no encontró muchos estados límites, y sobre los 40 y los 50, cuando empezó la liberación, luego la época hippie, los años 60, luego viene el boom de las drogas y el boom de los medicamentos psiquiátricos. Eso desorganiza la estructura mundial y hace que ya no tengamos una estructura mundial que garantice funcionamientos neuróticos como en la época de Freud, sino que tengamos hoy en día una estructuración mundial que produce estados límites. Y hoy en día es mucho más frecuente encontrar estados límites que neuróticos. De hecho, ahora cuando vamos a los trastornos límites, son muchísimos adolescentes los que son trastornos límites. Yo diría que la mayoría. Si en un colegio vas a encontrar muchísimos funcionamientos límites. Bueno, entonces comencemos a ver la etiología de los trastornos límites, o sea, la causa. El sujeto se quedaría en la psicosis, fusionado con la madre en un clivaje del mundo entre lo bueno y lo malo, si algo no lo sacara de ahí. Algo tiene que entrar a sacarlo de ahí, y ese algo que lo va a tener que sacar de ahí son pues bastantes cosas. La maduración biológica, naturalmente él va a ser capaz de comprender el mundo que lo rodea de distinta forma, pero también la necesidad de aceptar la realidad tal cual es, no de suplantarla como una psicosis. El psicótico simplemente dice: no la voy a aceptar, la voy a suplantar. En un momento se hace imperioso la necesidad de aceptar la realidad tal cual es, y la realidad es ambivalente, y ese término va a ser fundamental en la bibliografía, en la teoría psicoanalítica. El mundo es ambivalente. Ambivalente quiere decir que a veces es bueno y a veces es malo. ¿Bien? ¿Por qué va a aceptar que el mundo es ambivalente? Poco a poco va a tener que reconocer que la madre, que no es él, que comienza a aceptar que ya no es él, porque la madre no aparece cuando él quiere, el brazo de él sí aparece cuando él quiere. Entonces él le rasca acá, y él puede rascarse instantáneamente, pero tiene hambre, abre la boca para que aparezca el seno, y el seno a veces no aparece. Entonces se da cuenta que primero la madre no es él, luego se da cuenta que la madre a veces es muy buena con él, pero a veces lo regaña, y poco a poco va a tener que ir aceptando que no es que haya dos mamás o haya dos objetos, un objeto bueno y un objeto malo, como en la psicosis. Él divide, o es objeto bueno o es objeto malo, sino que la madre es a la vez buena y mala. Es a la vez buena porque me ama, es a la vez mala porque no soy todo para ella. ¿Bien? No soy todo para ella porque comienzo a descubrir una trama muy novelesca, y es que ella también tiene otros intereses aparte de mí. Comienzo a entender que no soy el centro de su vida. Comienzo a entender que ella es el centro de mi vida, pero yo no lo soy para ella. Claro, cuando un bebé es muy chiquito, el centro de la vida de la mamá es el bebé, ¿cierto? Pero poco a poco la mamá va a tener que ir a trabajar, la mamá puede que tenga otros hijos, quizás lógicamente mayores, que va a tener que atender también, tiene un esposo, tiene unos hermanos, es también hija, es también amiga. Entonces él comienza a descubrir que no todo es para él. La mamá, poco ustedes se dan cuenta que cuando un bebé nace todo el mundo le presta atención, pero va creciendo y se espera que se le preste un poquito menos atención, y las tocadas solamente la dan cuando nace otro bebé. Ahí es que se entra por completo en esto, pero si no nace otro bebé, de todas maneras este proceso se va a ir dando, de ver que uno no es el centro de la vida de la madre, y el bebé comienza a darse cuenta de eso,
Y a todo lo que le quite la atención de la madre lo vamos a llamar función paterna. Todo lo que le quite la atención de la madre. El problema del complejo de Edipo, que obviamente ustedes ya se dieron cuenta que lo que estoy dibujando acá es un complejo de Edipo. El problema del complejo de Edipo es que la gente entendió que un bebé se quería comer a la mamá y el papá no lo dejaba. Y eso obviamente no es así. Eso es una ridiculización de Freud. Freud jamás postuló semejante cosa. Freud postuló que un bebé tiene un apego hacia un objeto que le satisface todas sus necesidades, que vamos a decir madre, objeto de deseo, y que luego comienza a descubrir que él no es el centro de atención para ese objeto de deseo, que ese objeto de deseo tiene otros objetos que también desea, que esa madre desea también otras cosas, que no está todo el tiempo para él, sin embargo está casi que todo el tiempo, pero casi, no todo el tiempo. Entonces comienza a haber una rivalidad, una triangulación. Está el bebé, esto es la psicosis, está el bebé, está la mamá y esto es psicosis. Y luego comienza a darse cuenta que hay otras funciones y él se da cuenta que esto no es un papá, porque también a la psicoanálisis le decían, bueno, pero si el bebé no creció con el papá, significa que no entró a un complejo de Edipo, significa que siempre va a ser límite. No, esto no es un señor con pene. Esto es todas las cosas en la vida que le van a quitar la atención del objeto de deseo, ¿sí? El trabajo, el papá realmente, el papá biológico, el novio, el otro hermano, la olla que estaba sonando, el teléfono que sonó, una salida a una discoteca quizás alguna noche. Todas esas cosas que le van a obligar a romper este apego se llaman función paterna. Y comienza a existir una triangulación. El Edipo funciona en triangulación, ¿sí? El Edipo es una triangulación realmente. ¿Y por qué ambivalente? La madre es buena, ¿sí? Pongámosle una Aurora, cuando me desea, por eso la amo. Pero la madre es mala cuando ella no me presta la atención. Entonces, aprendo a reconocer que la madre es buena y la madre es mala. Y comienzo a identificar, aquí vamos a hablar ya del papá, pero puede ser un hermano mayor, un abuelo, que hay una persona que usualmente tiene la atención de la madre, ¿sí? En Freud pues obviamente la mayoría de familias eran pues mamá, papá e hijos, pero hoy en día pues sabemos que hay muchas formas de construir familia, especialmente la familia más común en Colombia. ¿Cuál es? La estructura familiar, ¿cuál es? La más común en Colombia. La mamá y los hijos se llama monoparental. La familia más común es la monoparental y seguida por extensa, que es usualmente es mamá, hijos y un abuelo, solamente la abuela materna. Pero pues, obviando eso, digamos que él se identifica con el objeto que le quita la atención de la mamá. ¿Por qué se identifica? Porque este objeto es capaz de tener la atención de la mamá. Entonces se crea una identificación. Él desea ser como él. ¿Para qué? Pues para tenerla a ella, ¿sí? Se identifica con él. Pero también, entonces, esa identificación sería un sentimiento bueno. Me identifico, quiero ser como tú. Y los niños comienzan a jugar a que son el papá, ¿cierto? A trabajar en lo que trabaja el papá. Si el papá es camionero, entonces quieren ser camioneros, lo que sea. Pero también lo odio, porque le quita a la mamá. Bien, por eso se llama ambivalente. Entonces entro a la posición ambivalente, a un funcionamiento ambivalente. Este funcionamiento, que esto se llama complejo de Edipo, esta triangulación, es una triangulación que se va a generar gradualmente, nunca de golpe. Poquito a poquito cada vez voy perdiendo más a mi mamá. Poquito a poquito ella me va prestando menos atención. Los psicoanalistas de la escuela inglesa, Melanie Klein, Donald Winnicott, hablan de que esa es una ilusión que él tiene que desilusionarse gradualmente. ¿Bien? ¿Y qué va a perder en su vida? Pues a la mamá idealizada que tenían en momentos psicóticos, ¿sí? Eso es, entre otras cosas, lo que el psicoanálisis dice, que la gente va a buscar a Dios, es en esta imagen de la madre idealizada que se perdió para siempre. Voy a intentar encontrar esa madre idealizada en un Dios. Hasta ahí claros con el complejo de Edipo, ¿cierto? Es fácil. Ven, ahora, lo importante no es como tal el complejo de Edipo, que fue lo que puso atención Freud, sino las condiciones preedípicas. Las condiciones necesarias para que el complejo de Edipo se dé.
Y ahí es donde ha puesto la atención la psicología clínica psicoanalítica actual. ¿En qué condiciones son necesarias para que esto se desarrolle idealmente, para que esto no tenga obstáculos? Entonces, el primer paso, lo más importante, para que este niño se desilusione de ella, la pierna, es que primero se haya ilusionado. Entonces, pero fue lo más importante porque realmente parece lógico, pero pues no había caído en cuenta de esas cosas, o no detalló esas cosas que fueron muy importantes. El problema es que existe una ilusión primaria, y allí entonces sí cabe preguntar qué pasa con los niños que no tienen una ilusión primaria, y son los niños que van a desembocar en un funcionamiento límite. Con eso las personas, o sea, si uno, no importa, mire, lo que hace, voy a expresar así, lo que hace que uno entre a la neurosis es que haya perdido a la mamá. ¿Ok? Profe, y cuando... Espere. Lo que hace que uno entre a la neurosis es la capacidad de restablecerse a la pérdida de la mamá. ¿Ven? Pero para generar esa capacidad de restablecerse a una pérdida, lo primero que tiene uno que hacer es haber perdido algo. Pero si uno nunca tuvo nada, pues no puede haber perdido nunca. Por lo tanto, la etiología de los estados límites, la más usual, es que estos niños nunca tuvieron nada que perder. Por eso nunca experimentaron una pérdida. Y por eso nunca pudieron hacer frente a esa pérdida. ¿Sí? Lo que les faltó a ellos fue un objeto que perder. En la mayoría de casos, ahorita les pongo unos casos que sería el contrario. Que no tienen el objeto, pero no lo pierden. ¿Sí? Pero el 90% de los funcionamientos límites, y yo no creía eso, de hecho hice una investigación con un semillero de psicoanálisis, pero ninguno fue estudiante ahí, solo Daniel. Pero en esta investigación se hicieron una encuesta de 700 estudiantes de colegios distritales y se hizo como 20 entrevistas clínicas a jóvenes que estaban internos por infracciones a la ley. Ninguno fue porque no perdieran el objeto, todos son límites porque no tuvieron un objeto que perder. ¿Sí? Entonces es lo más frecuente que se va a encontrar en clínica. ¿Bien? ¿Eso lo entendieron? Eso es lo más importante que voy a decir hoy. ¿Eso lo entendieron? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué casos son en los que no se tiene un objeto que para perder? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Que la mamá muera? ¿En el parto? No, o sea, si la mamá muere en el parto, está la abuela, por ejemplo, sí, está una tía, te encariñan. ¿Tú tienes algún hermano? Digamos que tu hermano, Dios no quiera, muere en el parto. ¿Tú abandonarías al bebé? No. Ok, entonces ese bebé va a tener un objeto que perder, que tú. Pero cuando son niños abandonados. Lo importante, casi nunca es la falta de la madre físicamente, es la falta de una madre emocional. Que no haya interacción emocional. Si no hay, miren, y es muy común en los estratos bajos. ¿Sí? Eso hay que decir. Es muy común, jóvenes hoy en día de estratos bajos, ¿sí? Hablo de estrato 1, 2, que la madre los tiene y simplemente no se vincula emocionalmente con ellos. Y se va y se los enchuta la abuela. Y la abuela está ya muy cansada para hacerse cargo y se lo enchuta a la tía. Y la tía lo trata mal y se lo enchuta al ICBF. Y el ICBF se escapa y lo vuelve otra vez a la casa. Y esos niños que tienen esas historias de abandono emocional, esos niños que en Francia se les llaman niños ping-pong, que van de un lado a otro de cuidadores. Esos niños, como las historias clínicas, la historia clínica del caso la historia clínica que llaman la más larga, de Brian, ¿sí? Que es cuidado por la abuela, es cuidado por una tía, es cuidado por un amigo de una tía, es cuidado por la mamá, es cuidado por el ICBF, y se lo van enchutando porque nadie lo quiere. Es una carga, ¿sí? Es muy común en las familias hoy en día de estratos bajos. Pero
ahora vamos a mirar los estratos altos porque también generan funcionamiento de límites, pero por la inversa. Ahora miramos por qué. A los que nos salvamos somos nosotros los estratos. Pero ahora vamos a analizar el caso del violador estrato 6, que es un funcionamiento límite en Uribe Noguera. Es lo mismo, el mismo funcionamiento que va al estrato bajo, va a darlo el exceso de esas capacidades económicas, de ese nivel, que tiene cierto riesgo. Estos jóvenes que son abandonados nunca pudieron vincularse afectivamente con nadie. Y como no pudieron vincularse afectivamente con nadie, pues no pudieron tramitar el complejo de Edipo porque en principio ella no existió. Fue un vacío. Y cuando usted hace psicoanálisis con ellos, eso es lo que encuentra, un vacío. Cuando yo hago psicoanálisis con ustedes, finalmente, tanto escarbar en sus cabezas, siempre encuentro lo mismo, a sus mamitas. Siempre van a estar ahí su mamita en el centro de su mente. Pero cuando uno escarba en un funcionamiento límite, lo único que encuentra es vacío. Solo vacío, 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 oscuridad total. Las otras causas por las cuales puede haber un funcionamiento límite, que no es tan común, pero puede ser, es cuando sí hay una madre, sí hay una vinculación afectiva. De hecho hay una vinculación incestual y la madre no lo suelta, lo sobreprotege y no lo suelta nunca, se amarra con las uñas y jamás lo suelta. Y si no lo suelta, este es el que no existe. Y no hace obviamente el funcionamiento triangular, porque no hay nada que rompa esa relación. Son madres sobreprotectoras que seguramente vienen de funcionamientos límites, donde no tuvieron ya una madre, tienen ese vacío, es como una espiral, como un hoyo negro. Cuando tienen a su hijo en sus entrañas, se chupa ese hoyo negro y de ahí no lo suelta. Ustedes van a encontrar, yo en clínica sí he encontrado 1 o 2 o 3 casos así, no son muy comunes, pero son madres que nunca soltaron al hijo. Estadísticamente, yo en estas frases las he dicho estadísticamente, no significa que un funcionamiento límite tenga que venir de estratos bajos. Lo que pasa es que es más probable, pero puede venir de cualquier estrato, lógico. Y ahora lo digo también, estadísticamente es más probable que este caso de madres que se amarran con las uñas a sus hijos y no los sueltan, sean con hijos varones. ¿Ven? Madre e hijo varón, y la madre no suelta a su hijo varón, y son madres que luego se van a meter en las relaciones de pareja, que a veces es una madre que está en la cama con ellos, ¿sí? Son hijos que al no soltarse se quedan viviendo en la misma casa de la mamá toda la vida, tipo Bombril, ¿sí? Son hijos que no pueden despegarse de ella. Como no pueden despegarse, ya queda en una vinculación diádica y no pueden hacer una triangulación. Entonces dan funcionamiento de límites. Decía que en los estratos altos también se generaban funcionamiento de límites porque usualmente, cuando tienen mucho dinero y todo este tipo de cosas, he sentido yo, puedo estar muy equivocado, puedo estar diciendo aberraciones estúpidas, pero he sentido yo que las madres en muchas ocasiones se preocupan mucho por la estética y por su vida, que no tienen el espacio afectivo para dárselo al hijo. Y he conocido madres que no amamantan porque les salen estrías en los senos, ¿sí? Eso me pareció monstruoso en una paciente. No, es que no amamanto porque es que me salen estrías en los senos, yo le doy la leche me da el pediatra, ¿sí? O finalmente le ponen una cuidadora, ¿sí? Ahora, cuando le ponen una cuidadora saben que no es ni tan malo porque el chico se aferra a la señora que lo cuida y hasta le dice mamá primero a ella, ¿sí? El problema es que como la otra se siente celosa, entonces la cambia, la echa, la cambia. Y estas familias usualmente van rotando mucho el personal y el niño ahí intentó aferrarse, Uribe Noguera intentó aferrarse ahí y cambiaron a la empleada y vino otra y rompió ese vínculo afectivo. Entonces todo este tipo de cosas va a generar funcionamiento límites, ¿bien? Todo lo que desvíe, diría Freud, todo lo que pervierta el complejo de Edipo va a dar un funcionamiento perverso, un funcionamiento límite.
Es muy importante, como les digo, entonces tener una vinculación afectiva con ella y que él crea que son uno solo. Es decir, que esta ilusión primaria le permita a él ser psicótico, le permita a él ser fusional, le permita a él ser autista con ella, le permita estar fusionado con ella. ¿Sí? Y es importante que esto dure un tiempo, unos meses, que esa capacidad de ilusionarse de que son uno solo, de ilusionarse porque es una ilusión, se dé. Y básicamente los psicoanalistas consideran que esa capacidad es muy, muy innata de las mujeres. Las mujeres tienen la capacidad de ilusionar al bebé de que son uno solo. ¿Cómo? Las madres saben de qué es el llanto, saben atender las necesidades de su bebé. Los hombres no tanto, dicen los psicoanalistas. Las mujeres entienden al bebé, se fusionan mentalmente con el bebé y son capaces de decir si es un llanto de frío o de hambre o de popó. ¿Sí? Entonces, esa capacidad materna es primordial para que el bebé se vincule mentalmente con ella y luego la madre puede ir desilusionándolo, poquito a poquito, soltándolo. Es como enseñarle a montar bicicleta. Al principio tiene que ir cogiéndolo, sale la ilusión, pero poco a poco tiene que irlo soltando. Si no lo suelta, nunca va a andar en bicicleta. Pero si no lo coge, nunca tampoco va a andar en bicicleta. Entonces hay que saberlo coger, hay que saberlo soltar. Esa es la capacidad de ser madre. Y finalmente, como vamos a ver en el TICA más adelante en la terapia, la capacidad del psicólogo sería ser una madre para él, ¿sí? En estos casos. Y obviamente se le va a facilitar mucho más a las mujeres que a los hombres, sin decir que los hombres no podamos hacerlo, pero va a haber una capacidad un poquito más innata en la mujer para ser psicóloga en estos casos. Va a haber una facilidad, una ventaja enorme. Entonces, todo lo que pervierta esta triangulación va a generar funcionamientos límites. Cuando el chico va perdiendo a su mamá, va a necesitar obviamente un objeto que interrumpa esa relación, como lo dijimos, va a necesitar un objeto que perder, lógico, y también va a necesitar otros objetos que están por acá, fuera de la triangulación. Estos se llaman objetos sustitutos. Él va a necesitar, si él queda aquí con el amor que él tiene así, y poquito a poquito le puede dar menos amor a la mamá, porque está menos ilusionado, ese amor que le sobra va a tenérselo que dar a otros objetos, tiene que recaer en otros objetos. Esa atención que pierde la mamá la va a tener que recibir de otros objetos, de otras personas, y es cuando el niño entra al jardín. Por eso esto se llama sociedad. Esas bolitas de ahí se llaman sociedad. Por eso es tan importante escolarizar a los niños. Es horriblemente nocivo las modas europeas de no escolarizar a los hijos para que no aprendan mañas en el colegio y pagar un profesor particular para que venga a la casa a enseñarle al niño. Y lo meten los fines de semana en un curso de deportes. Eso es terrible mentalmente para ellos. Ellos deben entrar al jardín sobre los 3-4 años. Es imperioso que entren. Yo diría que hasta los 4 años ya es tarde. Y ojalá entren a los 3 años al jardín y puedan, como el niño ya a los 3 años está en esta etapa, como va perdiendo la atención de la mamá, va a tener que recaer esa atención en otros objetos. Y por eso es que el niño le dice a la profesora mamá. Y va a caer ese amor en la profesora y en los compañeros, en pares, en los juegos, en el mundo social que se le despierta. Y poco a poco, esto es como una balanza, va a haber menos líbido hacia el objeto primario, o sea, la mamá, y instantáneamente, entre menos líbido va a haber al objeto primario, más líbido va a estar puesta en el mundo social. Y eso se llama madurez. Que la balanza haga así es madurar. Obviamente uno nunca deja de amar a la mamá, por supuesto que siempre la ama, pero va a descargar menos líbido. Ustedes piensan que en este momento aman e idolatran a su mamá, pero sé cuando ustedes tengan 3 años, eso no se compara con lo que ustedes sienten ahora por su mamá. Entre menos líbido le va generando a la mamá, más líbido le va generando al mundo social. Y es momento en que el niño pasa del momento en que cree que son un solo ser con la mamá, hacia los 8 años, cuando el niño le da oso que la mamá venga a recogerlo al jardín. ¿Sí? ¿Cómo pasamos de ese funcionamiento a otro funcionamiento? En donde, obvio que el niño de 8 años es súper apegado a la mamá, pero ya le da oso que vaya a recogerlo. Pero lógico, le pasa algo y va a chillar a la mamá, lógico. Pero de pronto a los 15 ya no le va a llorar a la mamá.
Sí, quizás sí, claro, en problemas graves va a buscarla. Pero quizás a los 30 ya no. Sí, quizás a los 30 le pasa algo muy grave y dice yo no voy a preocupar a mi mamá. ¿Sí? Porque yo ya soy el adulto y el que la cuido. Es el contrario. Pasamos a una relación opuesta. Bien, entonces va a necesitar unos objetos sustitutos. Algunos funcionamientos límites podrían dar a falta de los objetos sustitutos. Pero sería muy raro. De que el niño no se escolarice, de que el niño no tenga acceso al mundo social. No solo el psicoanálisis considera que esto sea así. La psicología evolutiva, Piaget, Vygotsky y especialmente Bowlby, el de la teoría del apego, han descubierto experimentalmente que esto es así. Entre más atención, más apegos se tiene con la mamá, menos interés se puede tener por el mundo social. Entre mayor interés se tiene por el mundo social, es porque menos se necesita físicamente a la mamá. Entonces los niños nos meten en una cámara que es el experimento de la... ¿Sí lo han visto el experimento del apego? Meten en una cámara que es así en una sala. Digamos que él es el bebé, ella es la mamá y ella es la psicóloga, ¿sí? Entonces, no, perdón, la mamá, no, sí, bueno, estarían sentados así. Y aquí hay unos juguetes. El bebé mira a la mamá. Dice, oh, está ahí. Entonces el bebé gatea porque está ahí físicamente la mamá, ya comprobó que estaba físicamente ahí. El bebé gatea y va a los juguetes y se entretiene con los juguetes, pero siempre hace esto para mirar que la mamá siga ahí, ¿sí? De pronto la mamá aprovecha que el bebé no la está mirando y está entretenido con los juguetes y se escabulle y sale de la habitación y queda solo la psicóloga. El niño está entretenido con sus juguetes y voltea a mirar y ya no ve la mamá. De una vez, vale mierda los juguetes, ya no importan los juguetes. Pueden presentarle un juguete nuevo, no tiene la capacidad de interesarse por este nuevo juguete, sociedad. Juguete es igual a sociedad en este caso. Ya no tiene la capacidad para interesarse por la sociedad. Como ya no tiene interés por la sociedad, ¿cierto? Entonces él se va a hacer algo físico, va a explotar en llanto. Es lo único que va a hacer. Comienza a conducta a buscar a la mamá y a llorar. Si no se va a acercar al adulto extraño, le teme al adulto extraño y llora. Vuelve la mamá al salón. El niño se calma, pero ya no se interesa por los juguetes. Busca los brazos de la mamá, se está ahí un buen tiempo, hasta que garantice la solidez de este objeto, de que sí va a estar ahí, y posiblemente en 15-20 minutos se vuelve a interesar por los juguetes. Pero primero necesita estar otra vez aferrado ahí en un vínculo psicótico. Todos los bebés del mundo lo hacen, no importa de qué cultura vengan. Todos los bebés reaccionan igual. De ahí se generó la teoría del apego, ¿cierto? Profe, más o menos hasta qué edad dura ese proceso. Ya después de los 5 años yo diría que ya tiene que estar totalmente formado. Después de los 5 años ya 100% formado. Entre más se necesite este objeto, menos interés se le va a poder poner a la sociedad. ¿Ok? Eso también es muy importante que lo articulen para entender lo que voy a decir ahorita. Entre más se necesite físicamente este objeto, menos interés. Pongamos un niño de 3 años. ¿El niño de 3 años necesita la presencia de la mamá físicamente? No. Sí, en gran medida. Quizás menos que uno de 2. Pero siempre, cuando voltea a mirar atrás y no está la mamá, va a llorar. Pero un niño de 5 va a llorar. Es posible que sí, si lo cogió de sorpresa. Pero si la mamá le dice, quédate aquí con los juguetes que yo vengo, hay ya niños de 5 años que son capaces de quedarse solos sin llorar, con un extraño, ¿sí? De 4 o 5 años. Entonces, nos damos cuenta que la maduración es que uno necesite menos físicamente el objeto materno. ¿Claro? ¿Por qué lo necesita menos físicamente? Porque es capaz de pensarlo e imaginarlo. Porque es capaz de representárselo mentalmente. Y es que ahí hay una cosa que es crucial para entender los estados límites. El niño que ya no necesita tanto a la mamá físicamente es porque es capaz de representársela, tenerla en su mente. Tomemos 2 casos. Un niño de 4 años es dejado en el jardín por primera vez. Y la mamá le dice, chao, chao. ¿Qué creen que hace el niño? Llora. Luego la profesora lo coge y le dice, pero no llores que mamita ya va a volver. Cuando el palito esté acá, vuelve el niño. Ok.
Y comienza a ver el niño que los otros niños están jugando y que hay juguetes. Y el niño poco a poco deja de llorar y comienza a buscar los juguetes. Vuelve la mamá. ¿Y el niño qué hace? Cuando ve a la mamá de nuevo. ¿Cómo? Corre a ella, la abraza. Corre a ella y la abraza. Ese es un niño ya neurótico. Porque ese niño, claro que le duele la separación. Lógico que le duele la separación. Pero tiene la capacidad de representarse mentalmente a su mamá. Y entonces puede, luego de la separación, volver a poner atención a la parte social, al mundo. Y se le olvida que la mamá se le olvida la pérdida, se le olvida la separación. Realmente se le olvida. Y es capaz de concentrarse en los juegos. Y cuando ve a la mamá, otra vez siente alegría. Ahora un niño límite. Al niño límite se le deja el primer día en el jardín. No se ha neurotizado. El niño va a llorar, como el neurótico. Va a seguir llorando. Lo van a intentar calmar y va a seguir llorando. No se va a interesar para nada en el mundo social, porque como no es capaz de representarse a la mamá, la necesita físicamente. ¿Sí? Y seguirá llorando. Y cuando llega la mamá a recogerlo, él está llorando. ¿Qué hace cuando ve a la mamá? La violenta, la agrede. Más que rechazarla, la agrede. Porque para él todavía está en un funcionamiento psicótico, su mente en muchas cosas. Entonces ya no está frente a la mamá, está frente al objeto malo. Y la agrede. Como vemos a lo claro, el objeto malo, en el cual a los 4 años, no se esperaría que el niño estuviera tan evolucionado para que sucediera eso. Hacia los 2 años es normal. Cojan un bebé y no le ustedes a sus hijos no le den seno. Si tienen un niño de 2 años, no le den seno. Déjenlo llorar de hambre, que sufra. Y luego pongan el seno y se los va a morder. ¿Sí? Se los va a agredir. Ellos no lo hacen, ellos lo hacen a propósito. Hay una voluntad, hay una agresión. De hecho, ellos lo van a, ese bebé que agrede el seno, ese niño de 4 años que patea a la mamá cuando llega o la muerde, cuando llega a recogerlo, va a ser el mismo paciente que se va a sentar en su diván y lo va a agredir a usted. Porque lo que intentan demostrar es que pese a la agresión, el objeto se mantiene y es sólido. Y es bueno que lo agredan. Claro, no le va a pegar a usted, pero lo va a desprestigiar, lo va a humillar, le va a decir, los psicólogos no sirvan ni mierda, aquí estoy obligado. Y usted, si abandona o se ofende y abandona la sesión, la cagó, porque le mostró que el objeto no es estable. Pero si usted sobrevive a la agresión, como lo decía Bion y Winnicott, si usted sobrevive a la agresión, comienza a mostrarle que ese objeto es estable. Y lo que está intentando hacer ese límite al agredir es demostrar que el otro es estable, que pese a mis agresiones no se destruye. ¿Sí? Es como cuando uno compra un reloj, le dicen es antigolpes y comienza a cogerle, a pegarle a ver si es cierto que es antigolpes. Eso es lo que está haciendo un límite. Se tuyó el miedo porque la mamá lo dejó. La tiene que agredir para ver si soporta su agresión y sigue siendo estable. ¿Cierto? Entonces comenzamos a ver que la capacidad de representarse mentalmente la pérdida es una capacidad neurótica. Los estados límites no tienen fuertes capacidades simbólicas, porque la capacidad simbólica es producto de ser resiliente frente a la pérdida. El estado límite no tiene esa capacidad, no tiene ese escondite donde ir cuando las cosas se ponen feas. Nosotros tenemos un escondite, tenemos un salón oculto. Cuando las cosas se ponen muy feas, podemos ir a nuestra mente. Tenemos allí un rinconcito simbólico en el que podemos refugiarnos. ¿Sí? A una mamá que le mataron un hijo, estaba en consulta conmigo, me decía, pero ¿sabe qué? Nada en este mundo sucede sin que Dios lo quiera. Es posible que Dios tuviera un plan para mi hijo y por eso murió, porque tiene una misión para él. Esas son palabras, ¿sí? Ay, no sé si es cierto o no es cierto, no me interesa si Dios existe o no existe. Lo que me interesa es que ella es capaz de utilizar las palabras y la recreación simbólica, un Dios, una misión. Ese es un rinconcito
en donde refugiarse contra el dolor. Un estado límite no tiene ese rincón, no tiene palabras para su dolor. Él lo único que puede hacer es actuar, no pensar. Cuando uno piensa, no actúa. Y esa es la capacidad del neurótico para vivir en sociedad. ¿Qué tal todos actuáramos lo que quisiéramos actuar? ¿Qué tal yo tuviera una pulsión agresiva y los cojo a ustedes a machete? No podríamos vivir en sociedad. En cambio, si yo tengo una pulsión agresiva hacia alguien, soy capaz de madrearlo mentalmente, pero no de matarlo. El límite no tiene esa vida mental. El límite tiene una pulsión que nace de su estómago y va hacia su cuerpo, hacia su mente, y como allí está vacío, que encuentra este vacío, rebota y se devuelve al cuerpo. Y cuando esa pulsión se devuelve al cuerpo en un estado límite, usualmente se devuelve en acto. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Se drogan, golpean, como Brian, y coge y se disloca las manos, ¿cierto? Él simplemente golpea. O, si no actúa, se devuelve a través de la enfermedad y el cuerpo enferma. Y esos son los trastornos psicosomáticos, que son funcionamiento de límites. A falta de recursos mentales, esa pulsión que es una energía, como una electricidad, se devuelve y marchita los órganos. ¿Qué enfermedades son usualmente psicosomáticas, que están consideradas psicosomáticas? Y sobre eso pues hay mucha investigación, hay mucho debate, hay muchas controversias. Psicosomático. La psicosomática, el asma, las enfermedades del sistema inmunológico, algunas personas consideran que las cefaleas, o sea, el dolor de cabeza, el cáncer, claro, ningún psicosomático va a considerar que el cáncer aparece solo por esto. El cáncer puede ser genético, pero a falta de recursos mentales se desarrolla más fácilmente el cáncer, diría el psicosomático. ¿Sí? Si la energía se devuelve, si la energía no se devolviera, es porque encuentra recursos simbólicos en los cuales quemarla y se imagina cosas, ¿sí? Entonces ahí se quema la energía, no se tiene que devolver al cuerpo. Ese es el neurótico, ¿sí? Yo trabajé en la cárcel, en la clínica del Seno, y allí tuve muchos pacientes con cáncer, y muchos pacientes con cáncer terminal. Una señora que ya se iba a morir me decía: no, pero sabe, doctor, yo estoy muy tranquila, yo sé que no me quedan más de 1 o 2 meses de vida, pero yo estoy muy tranquila porque yo leí en la Biblia la historia de un rey. Bueno, seguramente usted la ha leído, de un rey que un ángel le dijo: usted se va a morir, y el rey le rezó bastante al ángel para que le concedieran 15 años más de vida, y el ángel, al ver que sus súplicas eran de corazón, le concedió 15 años más de vida. Y en esos 15 años fue una tortura para él. Sufrió, le mataron un hijo, etc. Le pasaron de todas las calamidades y luego murió. La moraleja de la historia que está en la Biblia, no me acuerdo qué rey es, la moraleja es que uno nunca le debe rezar a Dios para que se haga la voluntad de uno, sino que se haga la voluntad de Él. Entonces ella me comienza a echar este discurso religioso, y eso le permite simbolizar pues el terror de estar al borde de la muerte, y ella lo logra entender y no se enferma y no tiene que actuar. Pero por el contrario, cuando está el terror de la muerte, por ejemplo, entonces esa pulsión llega a la mente, y al no encontrar esos recursos cognitivos se devuelve al cuerpo, y la persona o actúa, consumo de drogas, autoagresividad, se cortan el cutting en los adolescentes, se estrellan contra la pared, cogen el carro y andan a toda, ¿sí? Para estrellarse. No tienen una capacidad cognitiva. ¿Por qué lo hizo? Y de verdad no lo sabe, porque si lo supiera tendría una capacidad cognitiva. Ponen su vida en riesgo, etcétera, o enferman. Si no actúan, entonces esa pulsión se quema en un órgano y enferman. Yo considero que si es así, claro, puede parecer un poco esotérico esto de que la energía se vuelve una enfermedad. Yo tuve de verdad la fortuna en la vida de estudiar con un profesor llamado Jacques Chemouni, que él es como la eminencia en toda Francia sobre los trastornos psicosomáticos, tiene muchos libros, yo le hice la traducción de algunos, y explica muy bien
cómo se convierten esas pulsiones en fenómenos psicosomáticos. ¿Sí? Él trata más que todo fenómenos psicosomáticos, fenómenos del cuerpo. Bien, entonces los funcionamientos límites han tenido que, no han podido generar la pérdida, y como no han perdido, no pueden representarse la pérdida. Es decir, si usted todo el tiempo tiene el objeto, nunca lo puede extrañar, y extrañarlo es una condición para comenzar a simbolizarlo, para comenzar a imaginar. Por eso es que ahí comienza, se desarrolla la vida simbólica de los humanos. Otra cosa, respecto a la ley y a la norma. Todos consideramos que es muy importante aprender normas sociales, ¿sí? Aprenderle a decir al niño desde chiquito no, y que se acepte la voluntad del no. Y se ha estudiado mucho en cómo se forma la capacidad de aceptar las normas sociales. Cómo logramos aceptar un no como respuesta desde chiquitos. Ustedes, aquí quién es padre o madre. 4. Ustedes no son todavía padres. Bueno, ustedes los que son padres podrán concederme que los niños cuando son chiquitos son egocéntricos y lo quieren todo y les cuesta mucho aceptar límites a sus conductas, les cuesta mucho aceptar los límites propios, o sea que se dice, recoge los juguetes, no, recógelos, y les cuesta bastante aceptar esas cosas. Claro, a unos más que a otros, pero todos tenemos una guerra contra las normas en la infancia. Hay una frase que leí que me gustaba mucho y decía: el adulto es el producto que queda de la guerra titánica que todo niño pierde contra las normas sociales. ¿Sí? El niño quiere imponer su voluntad, pero las normas sociales lo van doblegando poco a poco a punta de palo. Lo van doblegando, lo van agachando, ya cuando está totalmente derrotado, a eso llamamos un adulto. Las normas sociales, obvio, son necesarias y son las que nos producen o nos generan, nos vuelven adultos, aceptarlas. Un niño no puede vivir en sociedad. O sea, vean las guerras de los niños en primero y segundo de primaria. De hecho, ni siquiera son capaces de jugar entre ellos. Ustedes con un niño de primero y segundo parece que estuvieran jugando entre ellos. Pero pregúntenle al niño quién ganó. Todos ganaron y ninguno perdió. ¿Sí? ¿Y cuáles eran las reglas del juego? Ninguna. Pepito tenía sus reglas, Juanito tenía sus reglas y Manuelito tenía sus reglas. Coja un niño de tercero, pregúntele quién ganó. Ya saben quién ganó y quién perdió. Y son capaces de respetar las normas del juego. Los niños de primero no son capaces de respetar las normas del juego. Los niños de tercero ya son capaces de respetar las normas del juego. Entonces, esa lucha titánica de respetar las normas comienza acá, en la primera norma de todo ser humano. Y esta primera norma, que es de todo ser humano, es propia a todas las culturas de la humanidad, independientemente de su lugar histórico, independientemente del lugar de la cultura que venga. Puede ser una cultura india, una cultura oriental, una cultura mesoamericana, una cultura latina. En todas las sociedades existe una misma prohibición, y es la prohibición del incesto. ¿Sí? No hay ninguna sociedad humana donde se permita el incesto. Se prohíbe esto. Eso lo descubrió Freud y lo describió Lévi-Strauss, el que utilizan los genes, un antropólogo muy famoso, casi a la altura, a la altura de Freud. Lévi-Strauss descubre que lo común que tienen todas las sociedades, al igual que lo descubre Freud casi al mismo tiempo, es que se prohíbe el incesto. Pero uno se cabría preguntar, ¿en Colombia está prohibido comer vidrios? ¿No? Si yo como vidrios me meten en la cárcel. ¿Me puedo comer un vidrio? ¿Sí? Solo se prohíbe lo que se desea. Por eso es que no está prohibido comer vidrios, porque nadie desea comer vidrios. Pero si está prohibido el incesto, es porque se desea el incesto. ¿Ven? Entonces, por eso es que es el nacimiento de la sociedad, porque se prohíbe el incesto. Y esta es la primera norma que se instaura en todo ser humano. ¿Cómo? A través de lo que les expliqué, la función paterna. Llega a ese, es mío. Es mía. Yo la conocí primero. Sí. Y están las imágenes de Mafalda que me encanta
del niño separando a los papás y voltea a mirar al papá y le dice, yo la conozco desde que nací, y se queda con la mamá. Verifiquen el complejo de Edipo con sus hijos. No se les besa en la boca, ¿no? Los niños no se les besa en la boca. Bésenlo a la mejilla que su esposo las bese en la boca cuando el niño está chiquito. Y es posible que se intente separar. Como un amante, realmente. El niño quiere el incesto y la primera norma que le va a escribir la cultura es: está prohibido el incesto. Si el niño acepta la norma, es porque es capaz de identificarse con él y esperanzarse y soñar y representarse mentalmente. Y otra vez volvemos al tema de la representación mental. Algún día seré como él y podré tener a la mía. Y aquí comienza a vincularse. Profe, o sea que sería normal que el niño besara a la mujer en la boca. Los niños siempre van a intentar besar en la boca cualquier cosa, porque la boca, estamos en la etapa oral, pues es la fuente de placer. Es muy normal que un niño, lo que no es normal que yo he visto es que el adulto intente besar en la boca. Eso me parece raro. Pero el niño al ver el papá y la mamá besándose, el niño... Sí, claro, va a replicarse, pero eso sí es muy normal. Sí, claro. Sí, aparte que pues la boca es un órgano de placer, realmente una mucosa excitativa. Está la prohibición del incesto. Si él la acepta, es porque es capaz de identificarse con él e imaginar comenzar un mundo de representación. Algún día seré como él. Capacidad neurótica, la representación mental. Pero si él no acepta la pérdida, y no la puede aceptar por dos motivos: porque no tengo nada que perder, en principio no puedo aceptar la pérdida, porque no hay nada que perder. O dos, porque simplemente no hay una división, ella se quiere quedar conmigo, ella me escoge a mí y me quedo así. ¿Sí? Un caso que yo tuve en consulta de un niño que a los 8 años todavía dormía con la mamá en la cama. ¿Sí? Y la mamá se bañaba con él. Entonces imagínense uno tener 7 años, bañándose con la mamá con semejantes senos. La mamá estaba buena, la mamá. El niño, la excitación que le produce, le va a excitar sexualmente, eso sí, y luego la confusión y la incomodidad de sentirse excitado por su papá. ¿Sí? El matrimonio, en muchos matrimonios suelen generar esta patología por error, porque digamos que tú y yo estamos casados, tantos años juntos, ya no me excitas ni yo te excito, bien, o sea, ya no hay pasión, se nos acabó la chispa del matrimonio, pero viene un hijo y es capaz ese hijo de separarnos, porque, no, que se quede contigo en la cama porque está muy chiquito, sí, y mentalmente ambos decimos, nos evita tener sexo, pero no nos lo decimos. El niño va y se queda contigo en la cama, en mi lugar, y yo voy y me duermo en el piso de abajo, en el cuarto del niño. O sea, yo estoy feliz porque me presta una excusa para ya no tocarla a ella, ella está feliz porque me presta una excusa para no tocarme a mí. Y el niño dormía hasta los 7 años con la mamá. Entonces yo le dije al matrimonio: lo primero que usted va a hacer, señor, es coger a su hijo de 7 años del abracito, llevarlo a la cama del niño y le decir: este es tu lugar. Y le tiene que decir así: este es tu lugar y yo estoy arriba con tu mamá. Así esa noche no la toque, pero ese es tu lugar. Y luego ustedes van a tener que ir a terapia de pareja, lógico, pero ese es tu lugar. El papá, muy confiado, lo cogió y el niño tuvo una crisis emocional tan fuerte y comportamental tan fuerte que tuvieron que llamar a una ambulancia y llevarse al interno. Y seguramente esa fue una equivocación mía, porque no lo debía haber hecho así tan brutalmente, de una noche para otra, pero igual tocó. Si hubiera sido gradual, de pronto no hubiera dado esa crisis, pero ahí el niño tiene que aceptar esto, no la vas a tener. ¿Sí? Si el niño siempre la tiene, queda vinculado acá, o si el niño nunca tuvo nada y por eso no puede aceptar la pérdida, pues no puede aceptar las normas sociales. ¿Estamos de acuerdo? Si uno no acepta la primera, si uno no pasa primero, no pasa segundo. ¿Listo? Si uno no puede aceptar la primera norma social, que es la prohibición del incesto, naturalmente ni se comienza una identificación que sería el inicio de la vida mental, ni tampoco se genera la capacidad de vivir en sociedad, porque el niño no va a aceptar las normas. Si no acepta esa primera norma, no acepta ninguna, y por eso se vuelve psicópata.